En este video vamos a resolver un problema de balance de materia sin reacción química para el tema de evaporación. Se alimenta una solución con fracción masa de cloruro de sodio de 0.15 a un evaporador. El flujo másico del vapor es 41.18 kilogramos por día y en el concentrado la fracción masa de cloruro de sodio es 0.17. Realice un análisis de grados de libertad y encuentre todos los flujos másicos y sus composiciones. Como paso número 1 vamos a dibujar un diagrama de flujo para este problema. Tenemos un evaporador. El evaporador tiene una alimentación y tiene dos salidas. La primera salida es la del concentrado y la otra es el flujo de vapor. La alimentación está compuesta por la sal, que en este caso es el cloruro de sodio, y por el agua. El concentrado también está compuesto por la sal y por agua. Y el vapor solamente contiene un componente, el agua. Vamos a escribir ahora en el diagrama los nombres de las corrientes y las fracciones masa de sus componentes. Flujo másico de la alimentación. Fracción masa de la sal en la alimentación A y fracción masa del agua en la corriente A. Flujo másico del concentrado, fracción masa de la sal en el concentrado y fracción del agua en el concentrado. Flujo másico del vapor, la fracción del agua en el vapor. Como el agua es el único componente en esta corriente, su fracción masa será 1. Comencemos ahora a alimentar los datos a nuestro diagrama de flujo. El primer enunciado del problema dice que se alimenta una solución con una fracción masa de cloruro de sodio de 0.15 a un evaporador. Este dato va en la fracción de la sal de la alimentación. El siguiente enunciado dice que el flujo másico del vapor es 41.18 kilogramos por día. Este dato se escribe en el flujo másico del vapor. El último enunciado dice que en el concentrado la fracción masa del cloruro de sodio es 0.17. Este dato se escribe en la fracción de la sal del concentrado. Las suposiciones que realizaremos para resolver este problema son que el sistema funciona en estado estacionario y que no ocurre reacción química. De esta forma, todos los balances de materia tendrán la forma entradas igual a salidas. Para realizar el análisis de grados de libertad, tenemos que plantear la siguiente ecuación. Grados de libertad igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones independientes menos número de datos adicionales. Para identificar las incógnitas, regresamos a nuestro diagrama de flujo. En la corriente de alimentación A desconocemos el flujo másico. Conocemos la fracción de la sal en la alimentación y sabemos que la suma de la fracción de la sal en la alimentación y la del agua en la alimentación debe de ser igual a 1, por lo que también conocemos la fracción del agua en la alimentación. En nuestra ecuación para el análisis de grados de libertad anotamos como incógnita el flujo másico de A. Vamos a analizar ahora la corriente del concentrado. No conocemos el flujo másico, pero sí conocemos su composición. En la ecuación de grados de libertad anotamos como incógnita el flujo másico del concentrado. Analizamos la corriente de vapor y vemos que tenemos completo el flujo másico y su composición.
No escribimos nada en nuestra ecuación de grados de libertad porque en esta corriente no hay incógnitas. Como ya terminamos de analizar todas las corrientes, podemos sumar las incógnitas. 2. En las ecuaciones independientes, los componentes que hay en el sistema son cloruro de sodio y agua. El número de ecuaciones independientes que se pueden plantear en un sistema no reactivo es igual al número de componentes. En este caso es 2. No contamos con datos adicionales. El análisis de grados de libertad nos da 0, lo que quiere decir que este problema tiene solución. Para el balance general vamos a identificar todas las entradas y salidas del sistema. La única entrada del sistema es la alimentación y tenemos dos salidas, el flujo másico del vapor y el del concentrado. La ecuación del balance general quedaría entradas igual a salidas. Flujo másico de la alimentación igual a flujo másico del vapor más el flujo másico del concentrado. Para el balance por componentes para el cloruro de sodio, vamos a identificar las corrientes en las que se encuentra presente el cloruro de sodio. Estas son en la alimentación y en el concentrado. Recordemos que en el vapor hay únicamente agua. El balance por componentes para el cloruro de sodio también tendría la forma entradas igual a salidas. En este caso tendríamos que contabilizar únicamente las entradas del cloruro de sodio, por lo que necesitamos encontrar el flujo másico de la alimentación del cloruro de sodio. Recordemos que el flujo másico de un componente en una corriente se calcula multiplicando el flujo másico total por la fracción masa del componente en esa corriente, por lo que la ecuación quedaría flujo másico de A que multiplica a la fracción de la sal en A. Esta es la única entrada, que sería igual a la única salida MC por la fracción de la sal en el concentrado. Para escribir el balance por componentes para el agua, identificamos las corrientes en las que se encuentra presente el agua, la alimentación, el concentrado y el vapor. Nuevamente la ecuación tendría la forma entradas igual a salidas. Flujo másico de A por la fracción del agua en la alimentación igual a flujo másico del vapor por la fracción del agua en el vapor más flujo másico del concentrado por la fracción del agua en el concentrado. Las ecuaciones con las que contamos son el balance general y los balances por componentes, para el cloruro de sodio y para el agua. Normalmente tendríamos que utilizar las ecuaciones más sencillas para resolver este problema, pero en este caso eso no es posible, por lo que sustituiremos la ecuación 1, el valor de MA, en la ecuación 3, para poder encontrar el flujo másico del concentrado. Y una vez que tengamos el flujo másico del concentrado, en el balance general sustituiremos el valor del flujo másico del vapor y del concentrado para encontrar el flujo másico de la alimentación. Este es el balance general y el balance para el agua. Sustituimos el valor de MA en la ecuación 3 y despejaremos ahora el flujo másico del concentrado. Agrupamos términos similares de cada lado de la ecuación y obtenemos que el flujo másico del concentrado es igual al flujo másico del vapor
que multiplica a la fracción del agua en A menos la fracción del agua en el vapor, sobre la fracción del agua en el concentrado menos la fracción del agua en la alimentación. Vamos a sustituir ahora los valores. 41.18 kilogramos por día que multiplica a 0.85 menos 1 entre 0.83 menos 0.85. El flujo másico del concentrado es 308.85 kilogramos por día. Anotamos este valor en nuestro diagrama de flujo. Regresamos al balance general y sustituimos los valores con los que ya contamos. Flujo másico de A igual a 41.18 kilogramos por día más 308.85 kilogramos por día. El resultado es 350.03 kilogramos por día. Anotamos este valor en nuestro diagrama y con esto concluimos el problema.